Hola, espero que te encuentres bien. Te doy la bienvenida al curso de estática y el tema que veremos hoy es componentes rectangulares de un vector. Así que vamos a comenzar. El ejercicio que voy a resolver en este video se encuentra en la página 39 del libro Ingeniería Mecánica Estática, 12ª edición, del autor Hibbeler. Y es el ejercicio 235, que nos indica lo siguiente. El punto de contacto entre el fémur y la tibia de la pierna se encuentra en A. Si se aplica una fuerza vertical de 175 libras en este punto, determine las componentes a lo largo de los ejes X y Y. Observe que la componente Y representa la fuerza normal sobre la región que soporta la carga de los huesos. Tanto en la componente en X como la componente en Y ocasionan que el líquido sinovial se exprima y salga del espacio de soporte. Y nos dan este pequeño esquema. Así que en base a eso vamos a trabajar. Vamos a analizar qué nos están dando en el esquema. De primera instancia nos están dando que la fuerza que se está aplicando tiene un ángulo de inclinación con respecto al eje X y también tiene un ángulo de inclinación con respecto al eje Y. Entonces, ¿qué otra cosa nos pueden dar? Bueno, nos están dando la pendiente de nuestro eje X, que si bien no nos los están dando textualmente con una pendiente específica o un ángulo de inclinación, nos están dando el triángulo de dicha pendiente. Como bien sabes, este triángulo lo puedes aplicar y aplicar las propiedades que existen de semejanza de triángulos y congruencia de triángulos. Pero vamos a trabajar un poco con funciones trigonométricas, debido a que estamos hablando de vectores por componentes. Así que, si te fijas, en este triángulo yo tengo un triángulo rectángulo con las siguientes unidades de medida, que son 13, 12 y 5. Esas unidades nos van a servir bastante porque podemos aplicar funciones trigonométricas, ¿como cuál? Como el seno. ¿Con qué fin? Con el fin de calcular el ángulo que se está formando entre este eje que está horizontal y nuestro eje X, que es la diagonal o la hipotenusa en este triángulo. En ese sentido, aplicando la función seno y recordando que el seno es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, sabemos que podemos sustituirlo y tendríamos seno del ángulo alfa es igual a 5 entre 13. Cateto opuesto, recuerda que es el que está opuesto al ángulo, que en este caso es 5, y la hipotenusa es el lado más largo del triángulo, que es igual a 13. Teniendo en cuenta esto, lo que va a pasar es que puedo despejar el seno y en la calculadora puedes escribir Shift y después pones la tecla seno y te va a salir seno a la menos 1 de 5 entre 13. Teniendo en cuenta esto, al darle igual a la calculadora, tendríamos el ángulo es igual a 22.61 grados. Bueno, esto sería la parte que a nosotros nos importa, que es el ángulo que se está tomando de un eje horizontal hacia abajo. Por lo tanto, se va a considerar este ángulo como negativo para que corresponda correctamente a todas nuestras unidades y a las futuras operaciones que vamos a resolver. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a analizar qué otra cosa nos están dando. Viendo nuestro esquema desde otro punto de vista donde podamos hacer nuestros trazos, podemos hacer lo siguiente. Podemos poner una regla que tenga un ángulo de inclinación igual a nuestro eje X para prolongarlo y remarcarlo y poder trabajar con diferentes colores y poder hacer los cálculos correspondientes de manera más fácil y que se entienda mejor. Bien, sabemos que este es el eje X. Podemos trazar una línea paralela al eje X. ¿En dónde? Bueno, pues donde termina nuestra fuerza que nos están dando, que en este caso es aquí arriba. Ahí puedo hacer una línea totalmente paralela, con el mismo grado de inclinación y todo. Teniendo en cuenta esto, ¿qué va a pasar? Yo ya tengo aquí otro triángulo que me está dando las componentes en el eje Y, pero también en el eje X. Como sabes, tú puedes mover el eje cierta cantidad de espacio, pero aún así va a ser una representación del eje X. ¿Por qué? Si lo
ves bien, tú tienes aquí un plano cartesiano donde tienes el eje X y el eje Y, solo que está ligeramente inclinado. Teniendo en cuenta esto, ¿qué va a pasar? Tú puedes trazar una línea de otro color aquí justo en la intersección donde estén los dos ejes. ¿Con qué fin? Ahorita vas a ver. Si tú trazas la línea aquí, tú vas a tener la misma raya que es paralela a nuestro triángulo de pendiente. Ese ángulo que se está formando es este. Por ser congruentes estos triángulos, puedo decir que el ángulo va a ser igual y va a medir lo que habíamos dicho que vale el ángulo alfa. Teniendo en cuenta esto, yo ya sé cuánto vale el ángulo alfa. Pero, ¿qué pasa aquí? A mí no me importa qué ángulo alfa estoy considerando aquí. A mí me importa el que se va a formar para poder calcular nuestras componentes en X y en Y. Que si bien sabes, esta es la componente en X y esta va a ser la componente en Y. Entonces, ¿cómo voy a calcular este ángulo? Bueno, nosotros podemos calcular este ángulo de manera directa si hubiéramos usado el triángulo que tenemos aquí abajo, el de pendiente. Pero vamos a aplicar un poco de trigonometría básica, donde sabemos este eje X con el eje Y hacen un ángulo recto, es decir, 90 grados. Y mediante propiedades de los ángulos sabemos que si dos o más ángulos suman 90 grados, son ángulos complementarios. En ese sentido, ¿qué va a pasar? Yo puedo decir que mi ángulo alfa mide 22.61 grados y restarle los 90 para tener este ángulo que voy a denotar con la letra beta. Teniendo en cuenta esto, yo puedo aplicar mi siguiente operación, donde sabemos que la sumatoria de dos o más ángulos son igual a 90 grados, son ángulos complementarios. Por tanto, puedo decir que alfa más beta va a ser igual a 90 grados. Yo ya sé cuánto vale alfa, vale 22.61 grados. Pero beta me falta, entonces voy a despejar a beta y voy a hacer lo siguiente. Beta es igual a 90 menos 22.61. Con ello nos daría el valor de beta, que es igual a 67.3. Teniendo en cuenta esto, yo ya sé que beta vale 67.3. Pero, ¿qué pasa aquí? Pasa lo mismo que hace rato. Yo tengo un ángulo recto entre mi fuerza que me están dando y el eje que tengo aquí, que es el que pinté de rojo yo, que es una línea auxiliar. Entonces, yo ya sé que este ángulo que vale 67.3 más el ángulo que va a formar mi fuerza con el eje Y va a ser igual a 90 grados. Y caemos en lo mismo. Si yo hago la operación, sé que el ángulo que está aquí formado es igual al ángulo alfa. Por tanto, yo ya aquí tengo lo necesario para poder resolver mi ejercicio, sabiendo que este ángulo, que voy a denotar con la letra gamma del alfabeto griego, vale 22.61 grados. Entonces vamos a hacer los cálculos pertinentes para terminar de desarrollar este ejercicio. Bueno, entonces, pasando a limpio lo que acabamos de deducir, nosotros tenemos este triángulo donde sabemos que nuestra fuerza que está siendo aplicada sobre nuestra tibia es igual a 175 libras, la componente en X y la componente en Y. Que también sabemos el ángulo de inclinación que hay entre la componente en Y la fuerza que está siendo aplicada, que es el ángulo que está aquí marcado con la letra gamma. Teniendo en cuenta esto, yo puedo aplicar funciones trigonométricas con el fin de calcular la componente en y la componente en X. Pero ojo, hay que tener cuidado con esto. Yo voy a calcular primero la componente en X, donde va a ser igual a seno. ¿Por qué? La función seno es igual a componente en X entre la fuerza, que es la hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Teniendo en cuenta esto, yo necesito el valor de la componente en X. Voy a despejarla. Esta fuerza que está dividiendo pasa al otro lado con la operación contraria, que es multiplicando.
y tendría que la fuerza por el seno del ángulo gamma va a ser igual a mi componente en X. Teniendo en cuenta esto, voy a sustituir los valores, donde tendría lo siguiente: la componente en X va a ser igual a 175 libras, que es el valor de mi fuerza, por el seno de gamma, que vale 22.61. Si esta operación la hacemos en la calculadora, nos daría un total de 67.27 libras. Teniendo en cuenta esto, yo ya tengo la componente en X, que es la que está aquí arriba. Ahora, voy a calcular la componente en Y. La componente en Y va a ser fácilmente calculada por medio de la función coseno del ángulo gamma, que va a ser igual a la componente en Y entre la fuerza. Hacemos lo mismo que la componente en X. La fuerza va a pasar al otro lado multiplicando, y esto a su vez va a estar expresado de la siguiente manera: componente en Y va a ser igual a 175 libras por el coseno de 22.61. Teniendo en cuenta esto, al hacer esta operación tendría un total de 161.55 libras. Lo único que nos falta es determinar el signo de nuestra componente en Y, que, como bien sabes, como nuestra flecha está apuntando hacia la parte de abajo, hacia el lado de las Y negativas, ese valor va a ser negativo, porque se encuentra en el cuarto cuadrante donde la Y es negativa. X es positiva, pero Y es negativa. Tienes que tener mucho cuidado con el signo. Ahora sí, esto fue todo lo que nos pedí en el ejercicio. Estuvo bastante fácil, ¿no? Y bien, espero haberte ayudado con tu estudio. Recuerda, este es el curso de estática y el tema que viste hoy fue componentes rectangulares de un vector. Y recuerda que las matemáticas nos enseñan que todos los problemas en esta vida tienen solución. Solo tienes que dedicar tiempo, esfuerzo y buscar dicha solución. Un saludo y mucho éxito.